Cuando doblé la factura de luz para tirarla, apareció una segunda línea debajo del total, pagado a las 5 de la tarde, J. No era la letra de la empresa, era la letra de mi padre, el mismo que, según todos, dejó de existir para nosotras cuando yo tenía 6. Sentí el golpe exacto de una verdad que no conté a tiempo y el ruido viejo de la nevera haciéndose notar como si aplaudiera. Estaba de pie en la cocina del apartamento de Teusaquillo que recién me había tocado ordenar, con cajas apiladas, un florero con claveles casi rendidos y el medidor de la pared marcando su ritmo con la indiferencia perfecta de las máquinas. Tenía 51 y un cabello más blanco que castaño, platita, me digo para no sonar impaciente, recogido con una pinza que se resiste. La tarde bogotana se inclinaba sobre la ciudad con ese frío suave que te acomoda el suéter sin pedir permiso. La factura era de 2004. La doblé otra vez y la línea desapareció. La desdoblé y la línea volvió. Pagado a las 5 de la tarde, J. Me apoyé en el mesón, dejando las manos sobre el borde de piedra como si necesitara que la casa me sostuviera. En 2 días había abierto 5 cajas con el rótulo papelería. No votar escrito por mi madre, Marta, con su caligrafía maestra de listas y encargos. En la primera caja había libretas con menús de domingos, en la segunda facturas de agua dobladas en 4, en la tercera cartas de colegio que yo juraba perdidas, y en esta cuarta, una carpeta gruesa con fundas plásticas que contenían, ordenadas por año, todas las facturas de luz de 1998 a 2015. Me había burlado en voz alta. ¿Quién guarda las facturas de luz? Mi mamá. Luego vi la línea roja debajo del total y la risa se me cayó a los pies. Abrí la carpeta de 2004. En la primera factura, el monto de 34.560 pesos. Debajo, apenas una sombra de lápiz, pagado por J. En la segunda, 28.900 pesos. Debajo, no cortar, regreso a las 5. En la tercera, 31.200 pesos. Debajo, pagué 2, vecinos sin luz. Y en la cuarta, con tinta azul que ya no hace ruido. Si te asustas, saca las tijeras y corta la esquina. Corté la esquina. Adentro, entre la factura y el cartón de la funda, un pedacito de papel que alguien había recortado con paciencia. No te vayas todavía. Espera la quinta. Mi madre siempre dijo que las cosas importantes se guardan en sitios sin glamour. El recibo de la luz no tiene glamour. Tiene números, fechas y la amenaza de fecha de corte. Lo tomé como quien toma una carta con perfume, con puntas de dedos y aire contenido. Leí el nombre del abonado, Marta Garzón. Dirección, la misma de siempre, calle 39 con 19. Vencimiento, 15 del mes. Observaciones, sin observaciones. Y debajo, en letra de mi padre, Julio, inicial J, pagado a las 5. Sentí que 2004 se me paró en la cocina con el mismo gesto de cuando teníamos deudas de mercado y mi madre decía no te preocupes, ya veremos con un aplomo que nadie le enseñó. Llamé a mi hermana Paola con el teléfono en altavoz, porque yo también necesitaba escuchar algo humano, aunque fuera su resoplido. ¿Ahora qué pasó? Dijo, medio reída, medio cansada desde su apartamento en Cedritos, donde los lunes se le llenan de clients y de trabajo. Papá, dije, a secas. Silencio de agua, luego respiración consciente. ¿Qué de papá? Pagó facturas. O alguien con su letra muy parecida dejó escrito que sí. Pagado a las 5, J. Punto. Paola se quedó sin papel, y Paola sin papel duele. ¿En qué año? 2004 hay más. 2005-2006. Hay una que dice, pagué 2, vecinos sin luz, punto. Se puede llorar por una factura, dijo Paola. Se debe, respondí, medio riendo, medio tragándome esa humedad de memoria que te alivia el esófago. Voy a seguir revisando. ¿Vienes a las 5 de la tarde? Quiero ir a la oficina de la empresa. Tal vez alguien recuerde algo. A la oficina. ¿Qué van a recordar? Que alguien, a esa hora exacta, pagaba 2 cuentas y dejaba notas, dije. No sé. Quiero ir. A las 5. Paola, que es mejor que yo haciendo silencios de aprobación, dijo lo que a veces necesitamos, voy a llegar con pan. Seguí con 2005. En marzo, si cortan, toca donde Efraín, no tan fuerte. En junio, pagado, 2 casas, doña Ruby fía pan,
pagarle con mandarinas. En septiembre, yo vi el medidor correr, era el miedo. Y en diciembre, llévate la vela verde por si acaso. Hojas tras hojas, la caligrafía de mi padre asomaba por debajo de los números de la empresa con el descaro humilde de una postdata que no quiere robar protagonismo. Yo tenía 33 en 2005. Recuerdo haber encendido velas en un par de apagones y recuerdo también la vergüenza de mi madre pidiendo pase por la oficina y pague lo mío. Le devuelvo mañana. Acá estaba la trampa amorosa. J pagó, a las 5 de la tarde, como si esa hora nos hubiera adoptado. Fui hasta el cuarto del fondo. La ventana daba al patio de un vecino que ahora tenía un perro nuevo con nombre de niño. En la repisa, un radio viejo con antena telescópica, el mismo que mi madre encendía en las tardes para Radio Santa Fe mientras desenredaba el cable de la licuadora. Puse el radio como quien prepara una escena de película que debería ser vergonzosa y no lo es. Necesitaba ruido de casa. Volví a la carpeta. Ahora 2007. Una sola línea, escrita con lápiz muy apretado. No alcancé hoy, mañana a las 5. Me senté en el piso, con la espalda contra el gabinete de los platos, las piernas cruzadas y la carpeta apoyada sobre mí. Las facturas huelen a humedad doméstica, a sobres guardados demasiado tiempo, a dedos con harina. Huelen, si les dejas, a miedo que aprendió a estar quieto. Bueno, dije, en voz audible para mí sola, vamos a averiguar quién pagó la luz. A las 5 de la tarde salimos Paola y yo con el pan aún tibio envuelto en bolsa de papel, nuestras chaquetas con olor a armario, mi carpeta con facturas y un cuaderno de tapas duras con tapas rayadas donde apunto las cosas como si me pagaran por hacerlo. La oficina de la empresa, que ya no se llama como antes, pero en mi cabeza sigue siendo la de siempre, quedaba a 5 cuadras. Un guardia nos miró con cara de son demasiadas preguntas para las 4:59. Le dije que no veníamos a reclamar nada. Nos abrió con la generosidad burocrática que se le da a las señoras que llegan a la hora decente. Buenas tardes, dije en ventanilla. Vengo con una pregunta rara. No sobre deuda, sobre historia. La mujer de la ventanilla, de 1,60, con pelo recogido y gafas con marco de carey, alzó una ceja de interés genuino. ¡Qué refrescante! A ver, ¿qué historia? Le enseñé la factura de 2004. El doblez. La segunda línea, pagado a las 5, J. Eso no es nuestro, dijo, sonriendo con timidez. Pero se usaba. Había gente, lectores, auxiliares, que venían a pagar varias cuentas a esa hora porque era cuando la caja estaba más tranquila. Antes, la fila de la mañana no dejaba. A las 5 todo se recogía. Había un lector que todos conocían, Julio Garzón, el de Teusaquillo. Quitaba cortes, arreglaba malentendidos, llevaba recibos a casas de gente mayor. Buen hombre. Julio Garzón, pregunté, con el prurito ridículo de confirmar que mi padre se llamaba así. Sí, dijo ella, y bajó la voz. Los lectores caminan calles que nadie recorre con cariño. Ellos veían quien colgaba cable de balcón por no pagar, quien juntaba monedas, quien de verdad olvidó. A esa hora, a las 5 de la tarde, los lectores salvaban días. Y también se equivocaban, claro. Queda alguien que lo recuerde. Efraín, dijo, con facilidad. Efraín llevaba medidores cuando Julio se jubiló. A veces viene a saludar el turno. Si quieren, esperen. A esta hora pasa por un café. Esperamos con el pan en la bolsa y las manos ocupadas en no morderlo. A las 5:13, un hombre de 1,70, gorra azul con el logo ya cambiado y un caminar de quien tuvo que andar con dolor y lo aprendió, se acercó a la ventanilla sin prisa. Efra, dijo la mujer. Julio. Efraín nos miró a nosotras con ojos de quien elige palabras con ética. Las hijas de Julio. Camila, dije. Paola. Nos dio la mano con esa firmeza que te ordena los huesos. Su padre nos enseñó a leer con los ojos y con la nariz. Nos decía que si una casa olía a sopa y a velas a la vez, no era miedo, era ahorro. Si olía a plástico quemado, era peligro, ahí había ladrón de luz. Si olía a piso recién trapeado y recibo viejo, era vergüenza, ahí se podía tocar con cariño. Pagaba facturas. Pagaba, pero no era santo. Tenía un fondo que armaban varios del grupo, la vaca de don Julio, le decíamos. Entre 4, 5,
Juntaban para pagar 2 o 3 cuentas de gente mayor o de madres solas, siempre a esa hora para no hacer fila con quienes venían con rabia. Lo que sobraba, lo dejaban para el vecino que mejor se portó en el mes. No era formal. Era eso, vaca de amigos. Y escribía, pagado a las 5. J. Efraín sonrió con los pocos dientes que le debe al tiempo. Sí, en broma. Para que sepan que fui yo a la hora decente, decía. También dejaba notas en papelitos doblados dentro de fundas plásticas, como si fueran cartas. Tenemos, dije, y sentí el cuerpo ponerse de pie adentro de mí. En las facturas. Papeles con tijera. Pedazos de él. Efraín se quedó callado con uno de esos silencios que son como sillas. Él se fue, dijo, sin mirar el suelo. No previno su partida. Dejó cosas a medias. Pero a las 5, cuando podía, les dejaba luz. Eso decía. Dejemos luz de 5, punto. Me dieron ganas de correr por la séptima hacia el Parque Nacional como cuando tenía 19, no por hacer algo, sino por permitirle a la ciudad que me pasara encima. Me quedé quieta. Hay apuros que hace daño obedecer. En la carpeta de 2008 encontramos el recibo con la anotación pagué 2, vecinos sin luz. Pregunté de quién. Efraín se encogió de hombros. De doña Ruby, seguro, dijo la señora de la ventanilla. Siempre venía con mandarinas para pagar con amor. Esa es la casa de las mandarinas. Tomé nota mental. A las 5 de la tarde, después de la oficina, necesitaba tocar esa puerta. Doña Ruby vivía una cuadra abajo, frente a un árbol que insiste en dar sombra distinta. Paola y yo tocamos con esa cortesía bogotana de no tocar hasta que la otra persona te ve por la mirilla. Nos abrió una mujer de unos 80 con delantal de flores y dedos de repostería. ¿Se puede?, pregunté, mostrando el recibo como si fuera visita de altar. Pase, dijo, no me traiga sustos. Nos sentamos en su sala que olía a harina y silencio amado. Le conté de la nota, pagué 2, vecinos sin luz. Sonrió metiéndose un mechón de pelo plateado detrás de la oreja. Mandarinas por luz, dijo. Su papá venía a leer el medidor y yo me moría de vergüenza porque me faltaban 5 pesos o 10 pesos, a veces menos. Me decía que la luz es de todos, doña Ruby, no suya. Un día llevó a sus hijas a encender velas aquí cuando se fue la luz en toda la cuadra. Ustedes chiquitas, llorando porque no era miedo, era noche. Yo les di pan. Él dejó la factura pagada al día siguiente a las 5. Desde entonces, cada diciembre, dejé mandarinas en la oficina con un papel que decía, para J. Asentí, y el pecho me hizo ese ruido de olla que se destapa. No recuerdo el pan, dije, pero me suena el azúcar. Doña Ruby levantó un dedo, pidió permiso con el gesto y fue a la cocina. Volvió con pan esponjoso recién horneado. Lo acababa de meter, dijo. Comimos con esa ansiedad que hace al pan más pan. Caminamos por la cuadra sin objetivo. A esa hora, los buses sacan humo con elegancia y los vendedores de lotería agradecen el aire. Un muchacho sentado en el andén con un gato se nos quedó viendo. ¿Son ustedes las de las facturas?, preguntó. Asentí, porque no supe cómo negar esa identidad. Mi mamá dice que su papá le salvó un corte y que en Navidad les dejó una bolsa con fósforos y un papel que decía, por si acaso, a las 5. Llegué a casa con la carpeta apretada contra el pecho. Me senté en el piso de la sala, apoyada contra el sofá que un día fue escenario de peleas de primas. Extendí las fundas plásticas sobre la alfombra como si fueran un mapa y yo, a mis 51, estuviera en quinto de primaria haciendo una exposición de ciencias. La luz de la tarde entró oblicua y las letras se volvieron menos insolentes. En 2010, una sola línea con lapicero. Efra ataja corte, te debo un pan. En 2011, te llevé la vela, no cortes, vuelve mañana. En 2013, pagado por Banca del Parque, señora de pelo blanco, doña Julia. Y en 2015, ya no puedo caminar rápido. Si no llego a las 5, que llegue mi cariño. Doblé esa factura con cuidado de joya y se la puse encima a la nevera como si necesitara pegármela al presente. Paola me miraba con ese orgullo que a veces no sabe dónde poner. ¿Qué hacemos con esto?, preguntó. Lo contamos, dije. Lo pasamos a limpio sin quitarle el polvo. Los días siguientes se volvieron una coreografía midiendo pasos a las 5. Íbamos a la oficina a esa hora con café de termo, preguntábamos por Efraín.
Hablábamos con la gente que aún reconoce manos que ya no están y volvíamos a casa con pan que alguien insistía en regalarnos. Empecé a copiar las notas de mi padre en un cuaderno de tapa dura con tinta negra. Les pedí permiso a las facturas antes de transcribir, tonta y ritual. Las que tenían pagué 2, las separé con un clip. Las que decían no cortar, vuelvo mañana, las dejé encima para ver si me enseñaban a negociar con la vida. La vecina del 501, la señora Berta de las uñas siempre pintadas, apareció un día a las 5 con un sobre blanco, para los vecinos con cositas. Me enseñó 2 fotos de 2003 tomadas con cámara analógica. En una, mi padre con casco de lector y carpeta bajo el brazo, hablando con un señor en el andén. En la otra, mi madre sosteniendo una vela con cara de no querer luz, querer conversaciones. Al reverso de la primera, Berta escribió. Él decía, pago y luego me pagan, y a las 5 siempre llegaba el favor. En la segunda, mi madre anotó, no te duermas temprano, a las 5 el barrio se mira. Les tomé fotos para no sentir que les robaba. Desde esa noche, puse una vela a las 5 en el borde de la ventana. No la encendí, solo la dejé esperando. La idea se armó sola. Paola sugirió juntar en un archivo las facturas con notas y armar un glosario de luces. Yo propuse hablar con la oficina para ver si podían consolidar pagos de vecinos que se atrasan solo un poquito y ponerles una etiqueta discreta en la caja para a las 5. Efraín, que nos había adoptado de manera silenciosa, nos presentó a la jefa de servicio al cliente, una mujer con cabello crespo y gafas grandes llamada Leonor. Hay reglas, dijo, dejando claro que no íbamos a inventarnos una ONG de barrio dentro del sistema. Pero se puede hacer lo siguiente. Si alguien deja en caja anónima un pago para la cuenta de un vecino con número, nosotros lo cargamos a esa factura y enviamos recibo con bonificación. Sin nombres. Y en la oficina que se encarga de cortes, si ven una alerta con etiqueta de a las 5, esperan hasta esa hora antes de cortar. No prometo milagros. Prometo hacer lo que está en mis manos. Firmamos papeles que, por primera vez, me parecieron de utilidad emocional. Salimos con un folder de bonificaciones anónimas para canalizarlas. Me sentí gerente de una empresa invisible que no tiene nombre ni nómina pero sí horarios. Un viernes de lluvia amable. A las 5 hicimos la primera prueba. Doña Ruby dejó 8.000 pesos con un papel que decía para la casa de la esquina que aún no sé cómo se llama, velas siempre prendidas. Leonor hizo la gestión y, al día siguiente, una nota llegó a la casa de Pared Verde. Bonificación a su favor. Me tembló una parte del cuerpo que yo creía fósil. A la semana, otra vecina dejó 12.500 pesos con gracias por lo de mi entrevista. Me dijeron presentable, volví a imprimir hojas de vida. Nos volvimos el buzón emocional de un barrio que no tenía donde colgar estas cosas. Esa misma semana, bajo una funda de 2002, encontré una nota minúscula de mi padre. Tengo miedo de no llegar. Si no, que llegue a las 5 mi hija con vela. Me pasé la madrugada sentada en el suelo con la espalda al sofá y esa frase apoyada en las rodillas. No me imaginé de niña sosteniendo una vela por él. Me imaginé de adulta sosteniendo un horario. Paola se levantó al baño. Me vio despierta, no preguntó, hizo lo que alguien hace cuando ya no está a tiempo de acompañarte, pero igual, me dejó una cobija y agua en el vaso. Hicimos una especie de manual de barrio con portada improvisada, hilo de luz, a las 5. No era formal. Una hoja donde explicamos que si alguien quería dejar 2.000 pesos, 5.000 pesos, 10.000 pesos para una cuenta pequeña de una casa que no le alcance hoy, podía dejarlo en un sobre en la panadería de Don Ramón, la de los pan de bonos que vuelan, en la portería de Doña Inés, la que mira con cariño para adentro y para afuera, o directamente en la oficina con la etiqueta bonificación. A cambio, la persona que lo recibía no sabría quién lo dejó, porque la vergüenza también tiene derechos, pero un papelito anónimo podría llegarle en el recibo con gracias a las 5. El primer día, recibimos 3 sobres, 3.400 pesos, 9.000 pesos y 1.200 pesos con una nota. No es mucho, es lo que tengo. No quiero sonar heroína. He visto suficientes películas para saber cuándo me están inflando. Hablo de horarios humildes y papeles que aprendieron a quedarse. A las 5 de la tarde, en esta cuadra,
La luz de algunas casas se quedaba prendida por un día más. A las 5, en la oficina, Efraín atajaba cortes con la ética de esperemos 5 minutos más por si llega la señora con el dinero en el bolsillo. A las 5, en mi casa, Paola llegaba con pan y yo con una factura doblada que me enseñaba a pronunciar papá sin encogerme el estómago. Había, sin embargo, un hueco de historia que yo necesitaba cerrar. ¿Por qué se fue? ¿Por qué dejó de ser papá de carne y se volvió J de facturas? No me inventé una novela. Le pregunté a Leonor si en el archivo había una nota de Julio Garzón, la clase de papeles que uno deja cuando se va. Ella, con cuidado y respeto, buscó en carpetas y me llamó 2 días después. Hay un memorando viejo, dijo. Dice que Julio pidió traslado por problemas de salud en 1990 y que luego se jubiló por incapacidad leve. Otra nota. Dejar recomendaciones de casos sensibles a las 5. No había drama compatible con streaming. Había enfermedad. Había torpeza. Había la pequeña vergüenza de no contar y el gesto de pagar 2 facturas cuando se podía. Hubo otra persona. Lo sé por mi madre. Hubo un silencio imperfecto. No hice de eso un altar. Hice una libreta donde anoté. Se fue. Dejó horarios. Y me alcanzó. El barrio, que sabe respirar cuando toca, empezó a apropiarse del horario de maneras que no estaban en el manual. La señora que vende empanadas, a las 5, dejaba una en la portería de la señora que vive sola. El del puesto de flores, a las 5, dejaba una rosa pequeña sin tallo en la reja de la casa que en la mañana no tenía recibo. El señor del almacén de bicicletas, a las 5, inflaba gratis ruedas de gente que no sabe pedir. Alguien pintó con plantilla y spray, en un poste, a las 5 con letra bonita. Alguien más pegó papelitos con gracias. La oficina, por su parte, nos enseñó a no romantizar lo que no lo es. No podemos bonificar todo, dijo Leonor. Hay reglas. Si el vecino se roba luz, no es vergüenza, es delito. Si alguien siempre se olvida, no es pobrecita, es desorden. Ayudemos lo que ayuda, no lo otro. Me gustó su firmeza. Le hice un pan con canela. Me dijo que la canela me arregla brutos, como decía Paola. Una tarde cualquiera, a las 5, mientras copiaba en mi cuaderno notas de facturas, tocaron el timbre con esa insistencia que da nervios. Abrí. Un hombre de unos 60, boina, olor a viejo decente, se paró en la puerta como quien aprende a pedir permiso de nuevo. Camila Garzón. Sí. Soy Jorge. Su papá me dejó esto a mí con la instrucción de entregar si me encuentro valiente. Me encontré valiente hoy. Me tendió un sobre con un C escrito a mano. Era la G de mi padre escrita al revés, como si se apenara de su apellido. Adentro, una carta breve y un papel de recibo con un rezo ridículo. La carta decía: hija, no me dio el cuerpo para decirte cómo te sostuve a escondidas, me dio el cuerpo para sostenerte. No tuve valor de ser padre completo. Fui lector. Leí la luz de la casa. Si un día no te alcanza para perdonarme, perdóname a las 5. Ahí soy mejor. El resto decía, que no corten antes de que llegue. Sonreí. Lloré. Pasé la mano por el papel como si fuera frente de niño. Le di a Jorge pan. Se lo comió en silencio. Dejé de preguntarme si tiene sentido llorar por facturas. Tiene. Lloramos por lo que nos toca el hábito y nos lo cambia. Desde ese día, a las 5, dejo la ventana abierta aunque haga frío, por si la ciudad quiere pasar a ver qué aprendí. Para cerrar con decencia, hicimos algo pequeño. En la pared del cuarto del fondo colgamos una especie de cuadro con 8 facturas con notas legibles. Las menos íntimas pagué 2, vecino sin luz. No cortes, vuelvo mañana. Pagado a las 5, J. Yo vi el medidor correr, era el miedo. Bonificación, gracias. Mandarinas por luz, hoy sí. No se vaya todavía. Debajo, una repisa con una vela verde, sin encender, un pan en bolsa, un lápiz, una tijera. No era altar, era recordatorio. El hilo de luz se volvió hábito en el barrio sin que nadie lo llamara proyecto. La panadería de Don Ramón tiene la cajita de bonificaciones. La oficina de la empresa tiene el sello a las 5 en una esquina del escritorio de Leonor. Efraín pasa cada jueves con un café y un consejo. Doña Ruby deja mandarinas. La señora Berta pega con cinta recortes de periódicos que hablan de comunidad,
recortando la palabra milagro para que no se nos vuelva eslogan. Yo, a las 5, llamo a Paola si no llega. Si llega, como pan. Si no puedo con la idea de que la ciudad me adoptó tarde, me digo la frase que quedó pegada con papelitos en mi nevera: los horarios también se heredan. Y me calmo. Hoy, mientras copio esta historia en el cuaderno, el medidor sigue su ritmo sin drama y la nevera hace su coro de siempre. La ventana deja entrar la luz rica de Bogotá como cuchillo de pan. En la carpeta, la factura de 2015, doblada en triángulo, respira conmigo. El sobre de bonificaciones en la panadería tiene dentro 6.000 pesos y una nota: para el vecino del balcón con plantas, verdor no combina con oscuridad. Me río sola. Me siento en la silla con el radio prendido a volumen bajito. A las 5 de la tarde pongo la mano en el interruptor no para apagar ni encender, sino para sentir lo que ya entendí: que hay verdades que no caben en discursos ni en pechos, y que una factura, ese papel aburrido, puede ser carta si la hora hace lo suyo. A veces, por pura travesura, doblo y desdoblo un recibo viejo para ver si aparece otra línea. Cuando no aparece, me acuerdo de que no todo está escondido, que a veces ya está dicho y no vimos. Cuando aparece, porque a veces se ve clarito, y dice pagado a las 5, J. Pongo un pan en la mesa, apago el radio y pronuncio en voz bajita el nombre de mi padre sin pesadilla: Julio. Y me sabe a luz, porque hay papeles que se pagan con plata y otros que se pagan con horarios. Y hay barrios que, a fuerza de costumbre, inventan gramáticas para sostenerse sin hacer escándalo. En el nuestro, a las 5 de la tarde, la ciudad baja el hombro y nos presta su ritmo, el de una factura que no amenaza, sino que se deja doblar hasta mostrar la información que de verdad importaba. Y entonces, por fin, sin ceremonia, se queda la luz. Y uno aprende, de una vez, que perdonar no es borrar, es pronunciar a la hora correcta. Y que el amor, ese viejo peludo, también paga, con monedas pequeñas y con notas de pluma azul, su deuda con la vida. Y basta.